Buenas tardes. Partamos nuestra clase del hecho que en la naturaleza, desde la partícula más minúscula hasta el cuerpo más gigantesco, desde un grano de arena hasta el sol, desde el protozoo hasta el hombre, todo en la naturaleza se encuentra en un constante nacimiento y muerte. Es algo perenne en la naturaleza, un cambio constante, un movimiento continuo. Todo fluye y refluye, sube y baja, va y viene. Esta ley nosotros la vamos a estudiar esta tarde bajo el nombre de la ley universal del eterno retorno. Esta ley, entonces, nos enuncia que todo vuelve al inicio, más la experiencia del ciclo. Podemos observarlo allí en los grandes planetas, en los astros, que ellos tienen su órbita y los astrónomos pueden calcularla exactamente. Podemos hablar de los cometas, que a través del espacio infinito tienen sus grandes elípticas, eclípticas, tienen sus órbitas y vuelven al punto de partida. Podemos hablar del día y de la noche, que todo retorna, vuelve a ese punto de partida. Podemos mencionar las estaciones del año. Sabemos muy bien los 3 meses en el hemisferio norte de invierno, 3 meses de verano, primavera, otoño, etc. También podemos hablar nosotros del ciclo del agua, vapor, agua, sólido, líquido, gaseoso, sólido, líquido, gaseoso. Y vemos entonces que en la naturaleza todo vuelve al punto de partida. Si llegamos al ser humano, nos encontramos que si su vida comienza acá, que si la vida del ser humano comienza aquí, entonces conforme avanza, llegamos al punto final y hemos estudiado entonces la muerte. Al llegar aquí, diríamos que volvemos al punto original. Es igual a el final, igual al principio, más la experiencia del ciclo. Aquí entonces podemos darnos cuenta que la esencia, esa parte eterna en el ser humano, el ego que contiene dentro de sí, enfrascada, embotellada, partículas de esencia, tiene que volver, tiene que regresar por ley universal del eterno retorno. Esa esencia, ese ego, tiene que regresar nuevamente a una nueva matriz. Y ahí encontramos esa ley del eterno retorno. Volvemos porque tenemos cuentas pendientes por pagar, cuentas pendientes por cobrar. Volvemos porque todavía no tenemos desarrollados, creados, construidos nuestros cuerpos internos. Volvemos porque todavía no hemos logrado ese despertar total de la conciencia. Entonces diríamos que a través de todas las grandes culturas antiguas se ha estudiado esa ley universal del eterno retorno. Aún en lo pequeño, usted podría decir que cada átomo vuelve a su punto de partida. Cada electrón, cada protón,
todo gira y vuelve a su punto de partida. Entonces, desde los cuerpos más minúsculos, las moléculas, los átomos, los sistemas solares, los planetas, etcétera, vuelven a ese punto original de partida. Hablamos entonces que el ser humano no puede ser una excepción. Nosotros no podríamos ser una excepción. Allá en Egipto se estudió bajo esa doctrina de las vidas sucesivas. Allá en la India se habló y se habla todavía de la reencarnación. Los budistas hablan del renacimiento, de volver a nacer. Un renacimiento separado, volver a nacer. Asimismo, en Grecia, Pitágoras hablaba de la mente psicosis. Allá en el Tíbet también se habla de la transmigración de las almas. Entonces podríamos decir que retornar, renacer, reincorporarnos, reencarnación, mente psicosis, transmigración de las almas, como lo han llamado a lo largo de las diferentes culturas. Por ejemplo, también los judíos, a través de la Cábala, han conocido el eterno retorno, el volver a incorporarnos, el volver a nacer. Pues bien, partamos entonces del hecho de que el ser humano, en los momentos de agonía, en los últimos instantes de vida, ahí, en el postrer aliento, proyecta un diseño electromagnético, un diseño electropsíquico de la personalidad. Y este va a las dimensiones superiores y llegando allá hasta la séptima dimensión, llega hasta el tribunal de la justicia divina y comienza su proceso de juicio. Este juicio podría tener una sentencia que es volver en forma inmediata o en forma mediata. Además de ese diseño electropsíquico de la personalidad del agonizante, además podríamos decir que en esos momentos en que da su último aliento, allí también salen los 4 átomos simientes del cuerpo físico, del cuerpo etérico, que sirven de base para el siguiente cuerpo. Recuerde usted que de este cuerpo físico va a salir el átomo simiente y entonces hay un parecido entre el cuerpo físico actual y el de la siguiente vida, más lo que nosotros hayamos cultivado, desarrollado. Porque si usted durante toda su vida ha sido un artista, un poeta, un pintor, o si por ejemplo ha sido un deportista profesional, o si por el contrario ha sido un hombre de política o economista, o quizás un académico, ese tipo de actividad va dejando también huella en su cuerpo. Esos hábitos de trabajo van dejando huella en su cuerpo y al fallecer, entonces sale esos 4 átomos simientes y vienen a ser la base, diría usted, para el siguiente cuerpo. Cuando el agonizante está expirando, usted diría que sale el átomo simiente del elemento tierra. Aquí el agonizante escucha como que si una montaña se estuviera derrumbando. Luego usted puede ver que el agonizante quizás se mueve, se estira, se fatiga un poco y a través de un sonido como un mar embravecido, como olas de un océano, sale el átomo simiente
del elemento agua. Luego, como un ruido que él alcanza a escuchar, y se le llaman los 4 grandes ruidos de la naturaleza, a través de un ruido como el incendio de un bosque, como el incendio de una selva, sale el átomo simiente del elemento fuego. Y por último, el agonizante escucha un tipo como de viento huracanado, un viento que sopla fuerte, así como usted lo escucha a veces en la ciudad, entre los edificios o en un bosque, entre los árboles, el sonido de un viento y de unos truenos. Y ahí, en ese último elemento, el elemento aire, se lleva completamente la esencia, el alma del agonizante. Y ante esos 4 grandes sonidos, escriben los tibetanos en una forma poética, el único lugar donde alcanza a refugiarse, donde puede refugiarse, es una nueva matriz. Pero ¿cómo se da ese proceso? Vean que está escrito tan bellamente, pero podemos estudiar entonces cómo se da ese proceso. Cuando salen estos 4 elementos, cuando sale el diseño electropsíquico de la personalidad del agonizante, usted diría que pasan los 3 días y medio, escribámoslos para no olvidarnos, y finalmente se corta este cordón de plata, este cordón de vida, y el agonizante se desprende y continúa hacia la 7ª dimensión. Aquí en la 7ª dimensión, aquí en el mundo causal, se presenta ante el tribunal de la justicia cósmica. Y en ese tribunal de la justicia, usted diría que examina por tercera vez su vida retrospectivamente. Es la propia conciencia la que hace esta revisión retrospectiva. El ego se queda entre la 4ª y la 5ª dimensión. El ego no puede presentarse ante el tribunal de la justicia cósmica. Aquí entra la esencia libre, aquí entra solo la conciencia. Y aquí, entonces, no hay peor juez que nuestra propia conciencia. Aquí, entonces, vemos lo que hemos realizado de más, lo que dejamos de hacer, lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, de acuerdo al plan previo que teníamos en esta existencia. Cuando ya hemos trabajado y revisado las lecciones de aprendizaje, cuando llega la síntesis de lo que hemos aprendido, experiencias de vida enriquecedoras, cuando sacamos las virtudes en limpio, los valores que hemos realmente cultivado y desarrollado en esa pasada existencia, entonces estamos listos para escuchar el veredicto de la justicia divina. Una de esas sentencias puede ser entonces el retorno inmediato a una nueva existencia. Volver a un cuerpo físico. Aquí, de acuerdo a nuestro karma, a nuestro dharma, entonces serán las condiciones de vida que nosotros podamos disfrutar, que nosotros podamos disponer. Hay un piso en nuestro karma, hay un techo máximo, y usted diría que dentro de ese piso y dentro de ese techo de karma y de dharma, entonces nosotros planificamos y, diría usted, organizaríamos nuestro siguiente retorno. La conciencia, no el ego, la conciencia organiza, planifica, se pone de acuerdo con otras esencias, con otras almas, para
el siguiente retorno. Usted diría que todos nosotros hemos acordado, nos hemos puesto de acuerdo, tenemos ciertos convenios, acuerdos con quienes van a ser nuestros padres, qué nos van a enseñar, quiénes van a ser nuestros hijos, qué les vamos a enseñar. Y eso es una doble vía. Te enseño y me enseñas. Aquí todos somos esencias de muchas vidas. Aquí no hablamos nosotros de niños, ni de jovencitos, ni de ancianos. Aquí todas las esencias son eternas. Y cada una nos ponemos de acuerdo para organizarnos en familias, en grupos y en enseñarnos lecciones. Desde la conciencia organizamos nuestro próximo retorno. Desde la conciencia, de acuerdo al karma y al dharma, podemos nosotros fluctuar entre ciertas experiencias de vida. El ego, repito, se queda entre la cuarta y la quinta dimensión, porque si el ego, imagínese usted, si el ego quisiera escoger o elegir, pues siempre elegirían grandes posibilidades, circunstancias de vida, de éxito, de poder, de fama, etcétera, etcétera. Usted diría que aquí es la conciencia, nuestra esencia. Es importante que comprendamos que en este momento, aquí el agonizante, vamos a poner un ejemplo sencillo. Ahora con la tecnología podemos comprenderlo mejor. Imaginemos el partido, la final de la UEFA Championship. Imaginemos nosotros el partido final de este campeonato internacional. Aquí en Francia, en París, se está jugando la final. Se proyecta al satélite, el satélite manda la señal y usted aquí, en tiempo real, usted puede ver el partido. Gracias al satélite. Pues imagínese usted que en los momentos de la agonía se emite una vibración tan particular, tan fuerte. Esta vibración llega hasta la séptima dimensión. Se da aquí ese tercer juicio en el tribunal de la justicia cósmica y luego la sentencia baja y aquí hay otra vibración bien fuerte que atrae estos valores de esta esencia, de este ego, de estos cuerpos internos. Los atrae y esta vibración no es nada más y nada menos que una relación sexual. Cuando un hombre y una mujer se encuentran unidos sexualmente, entonces resulta que ahí se emite una vibración tan intensa, tan fuerte, que atrae estos valores. Y si se da una concepción, entonces en el óvulo y este espermatozoide, acá se da lo que nosotros conocemos como la concepción. Y aquí intervienen entonces los ángeles de la vida. Los ángeles de la vida se mueven dentro de la cuarta dimensión. Los ángeles de la vida, cuando entran a trabajar, ellos toman la apariencia de niños, con sus túnicas blancas, largas hasta el piso, y parecen niños de 8, 10 años. Y usted diría que ellos son grandes médicos que conocen muy bien la parte fisiológica de la reproducción, conocen muy bien lo que son los órganos sexuales, conocen muy bien la energía sexual, el líquido amniótico, conocen todo el proceso del parto, etc. Ellos, los ángeles de la vida, son los encargados de tomar estos valores, inmediatamente traerlos para acá.
Aquí en la cabeza del espermatozoide hay un átomo simiente y en ese átomo simiente precisamente se unen los valores reencarnantes. Dese cuenta que todo lo que es la biología, la genética, nos enseña que el espermatozoide tiene que correr 30, 40 centímetros buscando y tratando de alcanzar al óvulo. Según la genética, en esta carrera son 500 millones de espermatozoides aproximadamente, y dentro de todos estos 500 millones de espermatozoides, uno es el que tiene que fecundar al huevo, y ese uno, la genética nos dice que es por ley de atracción, por imantación, que logra alcanzar al óvulo. Pero visto clarividentemente, usted diría que es una fuerza que viene desde adentro, intrínseca, una fuerza que es el ángel de la vida, que elige, escoge y une esos valores a ese átomo simiente en la cabeza del espermatozoide y le hace llegar primero, porque a través de la herencia se cumple el karma. A través de las leyes de herencia, entonces aquí, al haber esta concepción, llega el punto en que puede cristalizar el karma que traiga de la vida anterior. Supongamos que esta esencia ha sido una esencia cruel y que tenga como karma problemas de la vista, de visión, entonces lógicamente que tendrá que nacer de un padre que quizás tiene problemas grandes de miopía, de una madre que también tiene problemas de miopía, entonces el hijo, diría usted, es obvio que va a tener problemas de una alta miopía. Pero el alma que regresa, ¿cómo así? ¿Cómo escogió esta pareja? El ángel de la vida es el que realiza esta concepción para que se cumpla la ley de karma y dharma. Entonces usted puede ver que por herencia podemos tener hipertensión, por herencia podemos tener diabetes, por herencia podemos tener algunas malformaciones físicas. Aquí la herencia sirve de vehículo para que se cumpla el karma. El acto sexual es muy importante, y si el acto sexual es muy animalesco, bestial, instintivo, o quizás bajo efectos de alcohol, vamos a la discoteca, nos tomamos unos whiskies, nos tomamos unas cervezas, fumamos algo de marihuana, etc. Y luego tenemos relaciones sexuales y hay concepción. Entonces imagínese, con esa vibración se atrae una esencia, un ego afín. Por ley de afinidad vibratoria se atraerá hacia una esencia. Si el acto sexual, por el contrario, es amoroso, tierno, afectivo, quizás hasta están deseando un hijo, entonces atraerán a una esencia con valores superiores. Vendrá un ego, una esencia, pero de otro nivel. Y si el acto sexual, dijera usted, es espiritualizado, si es un acto sexual con bastante espiritualidad y mística, etcétera, se atraerá otra esencia, otro ego diferente. Entonces hablamos de que el retorno se da desde el punto de agonía, muerte, juicio y concepción. Recuerde, muerte, juicio y concepción son uno. Podemos continuar diciendo que esta concepción
Este embarazo depende del karma personal. Todas esas situaciones de la concepción están determinadas por todos los valores nuestros de karma y dharma. Aquí diría usted que los valores reencarnantes positivos será la esencia libre, que en todos nosotros los comunes y corrientes es un 3%. Además, regresa el ego. Aquí es muy importante que usted tome nota que todo ese tipo de vicios, defectos, pasiones, toda esa parte de orgullo, vanidad, ostentación, envidia, violencia, ira, odio, culpas, resentimiento, todo eso, mucho de eso lo traemos de la vida anterior. Recuerde que esto es lo que está regresando. Y también los cuerpos internos. Estos cuerpos internos, entonces, conforman los 3 elementos que vuelven. Al volver, usted podría decir que se aplica también la ley del 3, porque tenemos aquí el espermatozoide expresa la fuerza activa. El óvulo expresa la fuerza pasiva. Y los valores aquí, retornantes, reencarnantes, precisamente son la fuerza neutra. Este proceso se da y esta esencia, diría usted, con la ayuda de los ángeles de la vida que trabajan de acuerdo a ese libro de la vida, a ese libro de karma y dharma, a esa cuenta personal que todos tenemos en ese tribunal de la justicia cósmica, de acuerdo a esos valores, entonces será en la familia, la condición social, económica, el lugar, la nación, la raza, etcétera, donde regrese. Una esencia que en su vida anterior haya cultivado la música, un violinista que pasó 30 años, 40 años tocando el violín en la vida anterior, entonces lógicamente nacerá dentro de una familia de músicos para que a través de la herencia le ayuden a seguir expresando ese talento. Un deportista, usted diría, quizás Messi, un Ronaldo, que en toda una vida pasó 30 o 40 años cultivando el deporte, una disciplina deportiva, regresará en una familia para que a través de la herencia pueda recibir toda esa carga y todo ese proceso de aprendizaje ya durante su vida, desde su temprana niñez. Entonces, no es un azar, no es casualidad, no puede ser el azar donde usted ha nacido. Usted ha nacido en la familia, con los padres, en el ambiente que le corresponden exactamente, matemáticamente, porque esta ley universal del eterno retorno es matemática. Así como los astrónomos pueden calcular las órbitas de los planetas, así usted diría que esta ley del retorno también es matemática. Muy bien. Otro ejemplo interesante que podemos tocar aquí, en este punto en que estamos, es, usted se recuerda, vea qué metáfora tan interesante. Usted se recuerda que en el Génesis se habla de que durmieron Adán y que Adán se durmió luego cuando Jehová Dios se dio cuenta que estaba muy solo, entonces lo hace dormir y le saca una costilla y de esa costilla crea a la mujer, su compañera.
Si tomamos esta metáfora, nos damos cuenta que entonces el hombre tiene una costilla menos. Quiere decir que la costilla tiene que la mujer tiene una costilla de más. Cuando estudiamos entonces la genética, nos damos cuenta que para tener un hijo, nosotros tenemos que los cromosomas sean XY. Pero si queremos tener una hija, una mujercita, entonces necesitamos un par de cromosomas XX. Aquí usted ve que las mujeres entonces tienen una X de más, o tienen una X más que los hombres. Así como esa metáfora de Moisés que nos dejó escrita hace 5,000 años o más en el Génesis, ahora, gracias a las potentes herramientas tecnológicas con las que contamos, nosotros podríamos decir que entendemos esta metáfora. Tenemos claro que existen un par de cromosomas XX para que nazca una mujer y un par en que es XY para que nazca un varón. Y hablando de cromosomas, usted también puede percibir aquí, en este proceso de gestación, cuando se da la concepción y comienza todo el proceso del embarazo, usted puede ver también algo interesante. Tenemos nosotros 23 pares de cromosomas. Estos 23 pares de cromosomas van en el óvulo masculino, en el óvulo femenino y en el espermatozoide masculino. Hablamos entonces de que tenemos en total 46 cromosomas, vienen en el óvulo y luego también vienen en el espermatozoide. Aquí sumaríamos y entonces nos darían 46 pares. Pero luego, cuando ya viene la concepción y comienza el embarazo, el óvulo fecundado vuelve a quedar de 23 pares. Es decir, que primero hubo una resta y después una suma, o primero hubo una suma y luego una resta, para que al final nuestro hijo, la nueva criatura que se está formando, comience como todo ser humano con 23 pares de cromosomas, más un par que es del cuerpo etérico. Entonces hablamos que tenemos 24 pares, viendo clarividentemente con el cuerpo etérico, que es igual a 48 cromosomas, que es igual a las 48 leyes del mundo físico. Como usted puede ver, en estas operaciones tan interesantes, podríamos decir que hay una resta y luego hay una suma, que hay una suma y luego hay una resta. ¿Y cómo pueden haber matemáticas si no hubiera un gran matemático? Es la inteligencia universal la que hace que estas leyes funcionen continuamente en la reproducción de todos los seres humanos. A esta inteligencia primaria, a esta inteligencia de la naturaleza, es lo que nosotros le llamamos la tercera fuerza o el tercer logos, o lo que en las iglesias se conoce como el Sacratísimo Espíritu Santo, que es el dador de vida, el Señor y dador de vida. Entonces, recuerde que todo lo que tiene que ver con la reproducción, que todo lo que tiene que ver con la energía sexual, que todo lo que tiene que ver con los genitales y las prácticas sexuales, tiene que ver algo con esa energía del Espíritu Santo. Y recuerde que todo karma será perdonado, menos el karma, las faltas, diría usted, la violencia contra el Espíritu Santo. Cuando nosotros estudiamos todos estos procesos, nos damos cuenta de lo grandioso
que es el proceso de la reproducción de la vida, que implican grandes conocimientos que ahora con la genética los vamos entendiendo mucho mejor. Volvamos y recordemos entonces que en el momento de la muerte llegan los ángeles de la muerte vestidos con su traje ese típico de la muerte. Esa capucha, esa apariencia esquelética, fantasmal y esa guadaña. Pero cuando llegamos al proceso de la vida, en cambio llegan otro tipo de ángeles, los ángeles de la vida, que están regidos y regentados por el arcángel Gabriel. ¿Se acuerda usted que el arcángel Gabriel fue el que se le apareció a la Virgen y fue quien le anunció el nacimiento de Jesús? Pues precisamente el arcángel Gabriel es el que gobierna y rige a estos ángeles de la vida. Estos ángeles de la vida, entonces, traen desde el momento de la concepción, escuche bien, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, y aquí queda el óvulo ya fecundado, en esos momentos ya está unido a unos valores. Estos valores de esterales vuelven y quedan acá unidos en el preciso instante de la concepción. Quedan unidos por el cordón de plata. Pues puede ser de que nuestra esposa quedó concebida hace 2 días o hace 1 día y no nos damos cuenta. Esperamos que pasen 30 días, 1 mes, y si no llega la menstruación, entonces nos enteramos de que está embarazada. O hay mujeres que son muy sensitivas, que alcanzan a sentir el momento en que quedan concebidas y pueden decirlo antes, pueden saber exactamente en qué relación sexual, en qué día quedaron concebidas, porque ahí entra ese cordón de plata y queda unida a esa alma, diría usted, a esa esencia que comienza a formar el cuerpo físico. Conforme esta esencia, esta alma está conectada acá, usted diría que se comienza a formar, a gestar ese cuerpo, y esta esencia entra a ese feto y conforme se va desarrollando, pasa por ahí unos tiempitos, unos ratos diríamos, y le va dando la vibración, le va dando la forma, diríamos, a ese nuevo cuerpo físico. Sale y clarividentemente, entonces de la barriga de la madre se puede ver el cordón de plata que ya está unida a esa esencia, a ese ego, a esos cuerpos internos. El embarazo continúa, viene la multiplicación de las células, 2 se convierten en 4, 4 se convierten en 8, 8 en 16, 16 en 32, 32 en 64, y va creciendo el feto y se va formando. Usted diría entonces que este cuerpo comienza a formarse, comienza a desarrollarse, y esta alma, esta esencia, entra por ratos y comienza a formar ese cerebro que necesita, comienza a formar ese cuerpo, pero no es fácil. El alma siente que entra como en un embudo y que entra a una celda muy pequeña, que le toca comprimirse y entra. Pero necesita entrar ahí en el feto para ir formando su cuerpo. Lo va formando. Pasan 5 meses, pasan 6 meses, y usted diría que hay madres que sueñan con el hijo y saben cómo es, si va a ser hombre, si va a ser mujer, lo sienten. Hay quienes sienten hasta qué nombre le quedaría bien a este niño, sueñan con el niño o sueñan con la niña, comienzan a percibir el nombre, etcétera, etcétera. Estos 9 meses, la esencia sale
y llega por ratos. El niño a veces se mueve, la madre siente que se mueve, que patea, siente las pataditas del niño en la barriga y otros ratos está quieto, no siente nada. Porque esa esencia entra y sale del feto. Así transcurren los 9 meses dándole esa forma. Cuando finalmente llega el alumbramiento, cuando llega el momento de nacer, el alma siente que la jalan, que la tiran, que la meten a esta celda, que pasa por un embudo, que la meten en un chapuzón de agua helada y sale la criatura. Se da el alumbramiento, se da el parto y da el grito o el llanto y da su primera inhalación. Cuando da la primera inhalación ya afuera, en el mundo físico, ahí decimos que entra el alma. Entra ya al cuerpo definitivamente, entra ya a tener vida en este mundo de 3 dimensiones. Vean qué curioso, con la última exhalación sale aquí el alma. Y aquí con la primera inhalación vuelve a entrar en este mundo físico, ya independiente. Le cortan el cordón umbilical y el niño ya es un nuevo ser. Usted diría independiente. Pero como usted se da cuenta, no es un producto terminado. Un recién nacido no es un producto terminado. ¿Qué va? Recién comienza todo su proceso de desarrollo. Es muy importante que quede claro que durante estos 9 meses de gestación, la madre ya está conectada desde el feto hacia los valores que están retornando. Recuerde, desde el momento de la concepción queda unido el espermatozoide, el óvulo y los valores reencarnantes. Esto quiere decir de que usted tiene que tener cuidado con los métodos anticonceptivos. Usted escucha la palabra que dice anticonceptivos. Quiere decir que operan antes de la concepción. Por ejemplo, la píldora. La píldora de todos los días hace que no baje el óvulo y al no bajar el óvulo, nuestra esposa no puede quedar gestada. Retiene el óvulo, tiene que ingerir grandes cantidades de hormonas femeninas para que ese proceso se altere. Pero si usted usa la T de cobre, la espiral, el churrusco o la pastilla del día después, por ejemplo, se da la concepción, se da el proceso de concepción, se une el alma, pero como ahí el útero está ocupado por la T de cobre o por la espiral, entonces esto no puede anidar, no se puede contener y es expulsado. Entonces usted diría que hay una continua concepción, y luego la pérdida de ese óvulo fecundado. Dese cuenta que entonces aquí diríamos que hay como microabortos. Viene el ángel de la vida, une la esencia reencarnante, tarda unas horas unido o tarda unos días, trata de quedarse en el útero y como no se puede sostener, es evacuado. El karma, lógicamente que es fuerte, es difícil. La pastilla del día después opera igual. Se da la concepción, si es que hay una concepción, se da la concepción, si hay las condiciones para que se dé la concepción, y de ahí vendría la pérdida del óvulo ya fecundado. Y si hablamos de aborto, pues la cosa es peor. Ya imagínense que la persona tiene 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas, y entonces se confabula el padre con la madre, el médico, etc. Todo un grupo de personas se confabulan para terminar esa vida que se está gestando físicamente,
pero que en lo interno ya existe este cordón plateado unido. Y luego, entonces, le dan muerte, y usted diría, tiene que llegar el ángel de la muerte para romper ese cordón de plata. El karma de un aborto provocado, un aborto ya deliberadamente preparado, calculado, con premeditación y alevosía, usted diría que es como el de un crimen. El karma es bastante complejo. Mencionemos varios aspectos. Primeramente, usted ve el riesgo que existe. Como en la mayoría de países no es legal, es un delito, entonces lógicamente que tiene que hacerse en forma clandestina, en lugares que no son, diríamos, tan higiénicos, en lugares que no son autorizados para esto. Y entonces muchas veces hay riesgos, muchos riesgos de infección, muchos riesgos de que la madre sufra, que el útero sufra tanto que no pueda tener luego nuevos embarazos. Si usted conoce el proceso del aborto, pues realmente es escalofriante porque son ciertos instrumentos que se introducen en el útero, en la matriz, y cortan al feto, lo van sacando por partes, son unas como cucharas, como cucharones con filos, van sacando al feto por partes y van armando afuera el rompecabezas para ver que no quede nada dentro, y luego hacen un raspado para que quede limpia la matriz, pero en ese raspado puede ser que lastimen el útero, etcétera, o venga una infección. Como usted puede darse cuenta, esto es bastante macabro, fuerte. Y luego, diríamos nosotros, también la convalecencia es delicada, y luego la madre, cada vez que vea a un niño, recordará. Dirá, mi niño tendría 1 año ahora. Si ve a un niño de 2 añitos, pues lógicamente lo recuerda y dirá, mi hijo estaría así por ahora. O si ve a un niño de 5 años, mi hijo estaría así por ahora. Y así le acompaña durante mucho tiempo en su vida. En lo interno, esa esencia que usted no le quiso dar cuerpo físico, se enoja, diría usted, se fastidia. ¿Y qué pasa? Si tiene hermanitos, los hermanitos comienzan a enfermarse con malestares después de un aborto, comienzan a enfermarse la misma madre, comienzan a ver ciertas cosas medias raras, extrañas en ese hogar, en esa familia. Los karmas son múltiples. Esta alma, esta esencia, se fastidia, se enoja contra los otros hermanos que sí los dejaron nacer, que sí tienen cuerpo físico y que a él no se le dio ese derecho, no se le dio esa oportunidad. Hablamos entonces que el karma puede ser diverso. Si la madre fue la que tomó la decisión sola, esa esencia se va con la madre. Si el padre fue el de la decisión, esa esencia se va contra el padre. Y si fue el médico el que tomó la decisión por alguna circunstancia de que no podía gestarse porque corría riesgo la madre, esta esencia se va con el padre, con el médico. Entonces diríamos que estudiando clarividentemente en los mundos internos este proceso del aborto es complicado. Implica karmas de vida, implica karmas de muerte, como asesinato con premeditación y alevosía. El aborto provocado, repito, no es la salida. De acuerdo a las estadísticas que podemos todos revisar, la gran mayoría de abortos se da en mujeres casadas, con hijos, con esposo, etc. En menor grado, en menor, diríamos, cantidad, se da en chicas jovencitas, en adolescentes, en mujeres solas. La mayoría de abortos se da, como digo, en familias. Muy bien, pero no dejemos pasar así nomás el hecho de los anticonceptivos.
Tenga usted claro que hay un control de la natalidad y hay anticonceptivos. Los menos karmáticos serían esos que no permiten la concepción, que actúan antes, que no permiten que se dé esta concepción para que no exista esos microabortos constantes, continuos. Durante los 9 meses de embarazo es muy importante que usted tenga claro, ya existe unido al alma de la criatura. He conversado con algunas parejas que me han dicho, por ejemplo, que ellos han seguido teniendo relaciones sexuales durante los 9 meses de embarazo. Y se daba una situación especial, que cuando ellos tenían ese momento de unión sexual, sentían como que alguien los estaba viendo, como si hubiera otra persona ahí en el dormitorio. Así era la sensación. Pero claro, por supuesto, si ya está unido a otro ser. De acuerdo a la disciplina que nos dan los maestros iluminados, ellos nos dicen que durante los 9 meses de gestación ya no debe haber relaciones sexuales, que tenemos que respetar a nuestros hijos, que nuestros hijos que están ahí en el vientre materno lo reciben todo. Ellos perciben todo. Usted sabe que si la madre le habla al niño, él escucha. Si la madre le lee cuentos durante el embarazo, el niño va a tener un mejor vocabulario. Si la madre comienza a leerle poesía, si la madre le lee física, química, matemáticas, desde que está en el vientre materno, el niño ya está aprendiendo, ya está absorbiendo todo. Si la madre escucha música clásica, buena música, el niño lo percibe. Y también podríamos decir lo opuesto. Si la madre escucha historias negativas, nefastas, de crímenes, de violencia, si la madre ve los noticieros de Crónica Roja, si la madre ve películas de terror, etc., durante los meses de gestación, entonces el niño absorbe todo eso. Una mala noticia que le den a la madre, un gran enojo que tenga la madre, usted sabe que hasta puede perder a la criatura, puede perder el bebé. De la misma manera, dése cuenta, si la madre tiene relaciones sexuales y la madre tiene grandes excitaciones, un alto clímax, etcétera, orgasmos, etcétera, el niño absorbe todo eso. Y luego cuando ya crece el bebé de 4, 6 años, 7 años, a veces nos sorprendemos por qué el niño es tan morboso, por qué el niño tiene tanta morbosidad. Y claro, si nosotros no lo hemos respetado durante los 9 meses de gestación, es natural que el niño ha absorbido toda esa lujuria, toda esa morbosidad de los padres, y conforme luego va creciendo, ya se le va manifestando. Recuerde, si usted ama de verdad a sus hijos, usted tiene que tener una disciplina de respeto, para que ellos se gesten con vibraciones de música clásica, de poesía, de cuentos hermosos, etc., evitándole todas esas impresiones fuertes y negativas. Es responsabilidad de nuestros padres, recuerde, no reproducirnos bajo efectos alcohólicos, no reproducirnos bajo efecto de drogas. Y luego durante el embarazo, que tenga un ambiente de amor, de afecto, de cariño, que en los hogares podamos formar bien desde la concepción, todos los 9 meses de gestación. Eso sería lo ideal. Dese cuenta que la tradición griega, allá en los momentos más cumbres de su cultura, ellos tenían unas casas, así como nosotros hablamos ahora de las casas de maternidad. Pero no era para que las mujeres estuvieran ahí solo 1 semana o 2 semanas para dar a luz. Habían unas casas de maternidad donde las mujeres podían estar los 9 meses, con jardines,
con bellas flores, en un lugar donde no tenían que estar tan angustiadas, con tantas penurias, angustias, peleas de pareja, etcétera, para que los hijos nacieran hermosos y sanos. Si usted como madre está gestada, le conviene que en el dormitorio hayan lindas pinturas, cuadros, flores, que usted salga a ver el jardín, el atardecer, el amanecer del día, que usted tenga impresiones hermosas para que nuestros hijos también sean muy hermosos. Recuerde, es responsabilidad de los padres cuidar, proteger y darle una formación excelente a nuestras criaturas. Volvamos entonces ahora al proceso de retornar, de renacer, de reincorporarnos. ¿Qué nos dice la Biblia sutilmente? Si usted quiere encontrar alguna documentación, algunas alusiones del retorno, por ejemplo, usted puede leer a Juan, capítulo 1, versículo del 19 al 22. Ahí encuentra usted un pasaje interesante. Se titula Jesús y el ciego de nacimiento. Escuche bien, de nacimiento. Se dice que Jesús iba caminando con sus discípulos y en eso encuentran allí, en una esquina, un ciego de nacimiento. Y se paran los discípulos y le preguntan a Jesús, ¿quién pecó aquí? ¿Este o sus padres? Dese cuenta cómo está formulada la pregunta. Si es un ciego de nacimiento y le preguntan, ¿quién pecó? O sea, él mismo. Y si ya nació ciego, quiere decir que estaban hablando de una vida anterior. Que algo había hecho él en la vida anterior para que naciera ciego, o sus padres. Entonces, si hablaban de esa manera, si conversaban de esa manera con Jesús, quiere decir que Jesús conocía sobre la reencarnación. Quiere decir que todos los discípulos también conocían sobre la reencarnación. Lea por favor ese pasaje y continúa la historia y al final los judíos del Sanedrín llaman hasta los padres y le dicen, oye, ¿tú sabes si este es tu hijo, el que ahora ve? Y entonces, porque Jesús le dio la vista de nuevo, y él dice, sí, este es nuestro hijo. ¿Y cómo fue que ahora está viendo? No sé. Ellos contestan, pregúntale a él que ya es suficientemente adulto para que les conteste. No querían comprometerse. Y luego, entonces, estos padres le dicen a los sacerdotes, si ustedes que son sacerdotes no saben, ¿cómo voy a saberlo yo? Esto da la idea de que era común. Y la Cábala de los judíos estudia precisamente el retorno, la reencarnación. Más adelante en la Biblia hay otro pasaje muy bonito en el cual Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le contestan y dicen, bueno, la gente dice que tú eres uno de esos grandes profetas que ha vuelto, que podría ser Elías, o podría ser Jeremías, o podría ser otro de esos grandes profetas que ha resucitado. Ellos le cambiaron la palabrita resucitado porque no querían ponerle reencarnado, pero hablaban de grandes profetas. Y luego en otro pasaje, Jesús les dice con claridad de que Juan el Bautista es el retorno o la reencarnación de Elías. Que Juan el Bautista les dice que salieron a ver al desierto. Y ahí él explica que Juan el Bautista no era nada más que Elías. Entonces, en versículos como Mateo 16, capítulo 16, en Juan capítulo 9,
ustedes pueden encontrar algunas alusiones suaves, indirectas, sobre la reencarnación. La reencarnación, diría usted, se da para que cada uno de nosotros venga a cosechar de lo que ha sembrado. Gracias al retorno, gracias al renacimiento, a la reincorporación, usted diría que cada uno de nosotros enfrentamos directamente las consecuencias de lo que vivimos. Imaginémonos un caso extremo, un hijo que le pega a su madre en un momento de ira, de violencia o quizás bajo una borrachera. En la siguiente vida tendrá que nacer con el brazo tuido, con el brazo deforme o quizás sin mano, como karma directamente. Un joven que en una vida anterior abandona a la mujer que ha embarazado, un hombre que se aprovecha de la inocencia de una mujer, de estar completamente enamorado, la embaraza y luego la abandona. En el siguiente retorno tendrá que nacer y pasar por esa amarga experiencia de enamorarse, entregarse, confiar en la persona y luego ser abandonada con un hijo. Si nosotros abandonamos un hijo irresponsablemente, si le negamos la paternidad, en la siguiente vida tendremos que pasar por esa amarga experiencia de o somos la mujer que luego es abandonada, engañada, o somos el hijo que nace sin padre, sin ser reconocido por el padre, etcétera, etcétera. Aquí diríamos que es la vida ajustando cuentas. Cada uno de nosotros tiene que responder por sus actos. Esta vida es la consecuencia de una anterior. Y lo que usted está viviendo hoy, usted diría que es la siembra para una siguiente. Pues al mismo tiempo que tenemos los resultados de la vida anterior, recuerde, este cuerpo físico depende de la vida anterior. Y lo que usted está sembrando ahora será su siguiente existencia. Usted no recuerda nada. Pero pongamos este ejemplo. Para hacerse una operación de apendicitis, usted tiene que tener anestesia. Para que le extraigan una muela, tienen que ponerle anestesia. Ahora imagínese, para dejar todo el cuerpo físico, ¿cuánta anestesia tienen que ponerle? No recordamos nuestra vida pasada en este cambio de cuerpo porque tenemos la conciencia dormida. La conciencia juega un papel muy importante. Si usted quiere despertar conciencia, si usted hace el trabajo de despertar conciencia, eso le da la posibilidad de poder recordar su vida pasada. Cuando nosotros entramos a este trabajo del despertar de la conciencia, parte de ese despertar de conciencia es ir recordando poco a poco, nuestra vida pasada, por escenas, por partes, por circunstancias. Entonces, usted diría que si cultivamos el despertar de la conciencia y desarrollamos la clarividencia, la videncia o la clariaudiencia, o ponemos a trabajar el chakra pulmonar, el chakra prostático, poco a poco usted va desarrollando esa capacidad, ese poder de recordar la vida pasada. Pero recuerde, la herramienta para recordar vidas pasadas es la conciencia. Pueden haber otros métodos, pero que no le van a ayudar a desarrollar la conciencia. Puede ser el método del hipnotismo, que usted a través de una regresión bajo un estado hipnótico, usted pueda recordar o le hagan recordar, le induzcan a recordar la vida pasada. Pero eso no le ayuda a que su conciencia crezca, se desarrolle.
Hay otras prácticas como la meditación retrospectiva, en la que usted puede recordar su vida pasada y la conciencia sí crece. Usted podría decir que también aquí, en la mano, tiene usted mucho de lo escrito de su vida anterior, ahí en las líneas de su mano. O usted diría en las líneas de la planta de los pies, por ejemplo. Pero ese tipo de lectura no le ayuda a crecer la conciencia. No es una experiencia transformadora, no es una experiencia que le ayude a transformar su vida. Vea, otro ejemplo bonito. Ponga atención. ¿Ve este cuerpo físico mío? Sí. ¿Será el mismo que yo tenía cuando estaba con 15 años de edad? No, ¿verdad? ¿Será el mismo cuerpo cuando yo tenía 20 años de edad? Tampoco. ¿Este cuerpo será el mismo cuando yo tenía 30 años de edad? Tampoco. ¿Este cuerpo será el mismo cuando yo tenía 40 años de edad? No. Entonces he cambiado cuerpo varias veces. Varias veces he cambiado cuerpo, pero la conciencia es la misma. ¿De qué se asusta usted de cambiar cuerpo físico si en esta vida, dicen los biólogos, que cada 7 años cambiamos totalmente de cuerpo? Quiere decir que cuando un hombre cumpla 70 años, por ejemplo, habrá cambiado 10 veces de cuerpo físico, pero la conciencia es la misma. Entonces recuerde, el cuerpo físico es solo el traje. Cuando usted se quita el terno negro de casimir y usted se pone un calentador deportivo, un traje deportivo para ir a jugar fútbol, porque usted cambia de cuerpo, usted deja de cumplir sus responsabilidades. Porque usted cambia de vestido, usted ya no se acuerda de sus deudas. No es verdad. Entonces, cuando cambiamos cuerpo físico, usted tiene que asumir todas las consecuencias de la vida anterior. Tiene que pagar las deudas de su vida anterior. Regresamos porque hay cuentas por pagar, regresamos porque hay cuentas por cobrar, regresamos porque no tenemos los cuerpos internos, regresamos porque no hemos despertado la conciencia, regresamos porque todavía no nos hemos autorrealizado y volveremos hasta que encarnemos a nuestro ser íntimo, a nuestro Dios interno. Una anécdota interesante: en la época en que nuestro venerable maestro Samael Aún Weor tenía cuerpo físico allá en la Ciudad de México, resulta que unos jóvenes, aproximadamente 28 o 30 años, le dicen al venerable maestro que van a ir en un viaje con un trabajo gnóstico hacia el norte, hacia Estados Unidos, conduciendo el auto. El venerable maestro Samael les dice que por qué no mejor se van hacia el sur a hacer este trabajo. En una forma indirecta se los insinúa. Pero ellos, muy determinados, dicen que no, que se van para el norte, para Estados Unidos. Desafortunadamente, cuando iban en el viaje, estos 4 jóvenes, resulta que tuvieron un grave accidente. Un carro les chocó por atrás, ellos chocaron con los que iban adelante en una de esas grandes carreteras y entonces el carro se incendió. De los 4 viajeros, uno muere instantáneamente. Otro queda con quemaduras de 3er grado muy fuertes y muere en el hospital después de 18 días. El tercero se fractura un hombro, un brazo, con varias fracturas y golpes fuertes desde la clavícula. Y el último, el cuarto, es el que menos sufre, sobre unos golpes en la cabeza y en el cuello. Cuando le cuentan esto
al venerable maestro, él con sus estudiantes muy cercanos hacen la investigación, van al mundo astral, investigan qué ha pasado. El primero que muere instantáneamente en su vida anterior había sido un hombre muy pudiente, un hombre económicamente con muchos negocios, con finca, y él generalmente trataba muy mal a sus trabajadores, como se dice, los trataba a puntapiés, los echaba del trabajo, igual con sus peones en la finca, les obligaba realmente a trabajar mucho, los explotaba, era cruel y también había matado a alguien. Él es el que muere instantáneamente en ese accidente. El otro que murió por quemaduras de 3er grado en el hospital, después de 18 días, resulta que lo peor que había hecho en la vida anterior es que le había rociado gasolina a sus hermanos cuando estaban durmiendo y les había prendido fuego. Ahora en esta existencia le tocaba morir quemado ahí en ese accidente, en ese vehículo. El tercero, que sufrió varias fracturas del hombro y el brazo, en la vida anterior encontraron que en pandilla de amigos, en una cantina, habían dado una tunda a otro hombre y entre todos le habían fracturado el hombro, etc. Ahora él pasaba por la misma experiencia. Y el último realmente no tenía nada tan grave, entonces simplemente tuvo golpes. Así podríamos nosotros decir que tenemos la posibilidad de estudiar en el mundo astral a través de un desdoblamiento astral o a través de clarividencia, podemos ir conociendo la causa, lo que está detrás de las circunstancias de vida actuales. Recuerde, esta vida es una consecuencia de la anterior. Y usted está plantando las causas de su siguiente vida. Entonces no necesita ser tan clarividente, solo necesita ser un poco consciente. ¿Cómo será su próxima vida? Muy fácil. Las consecuencias de lo que usted está haciendo ahora, de lo que ha hecho en esta existencia. Lo que ha hecho en esta existencia será lo que tenga que vivir obligadamente. Porque todo se cobra, todo se paga. Veamos lo siguiente. Dice el cuento, un cuento muy bonito, que cuando un niño está naciendo, llegan las 7 hadas y que cada una de las hadas le da un regalo. ¿Cuáles son los 7 regalos de las hadas? Son los siguientes. Primero, usted lo sabe de memoria: salud, dinero, amor, inteligencias, belleza. Aquí tenemos ahora conciencia o espiritualidad. Y por último tenemos la cuna, o sea, la familia de origen. ¿En qué familia van a ser usted? Si es una familia de buenas costumbres, es una familia con mucha cultura, es una familia, todo lo que implica nacer dentro de unos padres que nos cuiden, nos atiendan, nos den buenas costumbres de vida. Recuerde, en su próxima existencia, cuánta salud, cuánto dinero, cuánto amor, inteligencias, belleza, desarrollo de la espiritualidad, de conciencia, y en qué familia van a ser usted, eso depende de lo que usted siembre ahora. Preocúpese porque usted siembre lo más equilibrado que usted pueda, porque eso será lo que coseche. Entonces, para nosotros, diríamos que es importante que usted haga el trabajo
Nosotros le llamamos un trabajo sobre sí mismo, un trabajo sobre su conciencia, que usted realmente interiorice y vaya haciendo transformaciones, cambios positivos en su vida, motivado, inspirado, para que realmente alcance esa liberación en algún momento. Algo importante, y quizás usted lo tiene que recordar todo el tiempo, es que cada vez que nosotros buscamos condiciones de vidas mejor, usted primero las tiene que dar. Usted primero tiene que sembrar para cosechar. En uno de sus libros, Samael Aún Beor deja escrito algunas de sus vidas pasadas. El venerable maestro Samael Aún Beor, con conciencia despierta, él deja escrito muchas, pero muchas de sus vidas, y ahí podemos nosotros ver ese testimonio. Por ejemplo, él deja una historia que a mí me gusta mucho, que allá en la Edad Media, en el siglo XVIII aproximadamente, él tenía cuerpo físico en Viena, en Austria, y pertenecía a una familia de realeza, de nobleza, y entonces todo el mundo tenía ese prejuicio de la alta alcurnia, de la nobleza, de la sangre azul, y resulta que una de sus hermanas se enamora de un hombre plebeyo, de un hombre sencillo, y nadie le aprueba esa relación. Todo el mundo hace escarnio de ella, todo el mundo la fastidia. Por último, ella tiene que alejarse de la familia para no soportar tanta humillación. Pero luego resulta que nace un hijo y pronto queda viuda porque la familia manda a matar a ese hombre. El maestro Samael en esa época, con la conciencia así dormida, agarra al sobrino y le da una educación. Lo lleva de interno a un colegio y le prohíbe a la madre que se le acerque para que el hijo crezca sin ningún complejo, sin enterarse mucho de quién era su padre. Pasa el tiempo, todos mueren, y ahora en pleno siglo XX, cuando nuestro venerable maestro tenía su familia, una de sus hijas se enferma. Esta hija era el mismo sobrino al que el maestro Samael en esa vida, en ese entonces, le había dado una buena educación y lo había cuidado con muy buenas intenciones, pero alejándolo de la madre. Resulta que ahora nació como hija, con cuerpo femenino, y se enferma. Y cada vez grave y más grave. Cuando el maestro ve que estaba próxima a su muerte, entonces el maestro con su esposa, la maestra Litelantes, se desdobla y va hasta el Tribunal de la Justicia Cósmica. Y ante ese arcángel Anubis, entonces le dice, bueno, ustedes tienen una deuda conmigo. Yo he hecho una gran misión. Yo he ayudado a mucha gente. He ayudado a que almas como la de Astarot salgan del camino negro y se vuelvan hacia la logia blanca. Y no me han pagado esto. Yo pido que a cambio de esos valores, mi hija se salve. Resulta que el plan de la ley divina era que esta niña tenía que fallecer para que entonces el maestro Samael tuviera que pasar por el dolor de desprenderse de esa hija. Y así como él en esa otra vida había separado a la madre y al hijo, ahora él tenía que separarse de su hija y volver y vivir todo ese sufrimiento de separación. Como Samael tenía ese dharma, esos valores dharmáticos, entonces pide que en lugar de que su hija muera y nazca de nuevo en el vientre de su hermana, ahora más bien sea Astarot el que nazca allá en el vientre de su hermana y que él no pierda a su hija. Pesan sus valores, había equilibrio y como consecuencia se le da esa petición.
Usted diría entonces que el karma lo podemos negociar y usted en esta existencia, usted puede transformar algunas situaciones duras, difíciles, si usted se lo propone. Para que usted pueda realizar este tipo de cambios en su vida, tiene que hacer un trabajo profundo en esos 3 factores del despertar de la conciencia. Cuando usted conoce la fórmula, cuando usted conoce el trabajo de meditación, cuando usted quiere realmente ahondar en este tipo de conocimientos, trabaje en la meditación retrospectiva todas las noches, por un periodo de 30 o 60 días, y usted va a comenzar a ver resultados. O usted puede trabajar en el desarrollo de la clarividencia, o usted puede trabajar en el desarrollo del desdoblamiento astral. Pero recuerde, el punto de referencia es la conciencia. Usted tiene que despertar la conciencia. Estas investigaciones no las hace la mente. La mente con el razonamiento no son la herramienta idónea para que usted haga este tipo de investigaciones. Si usted quiere ver realmente los microbios, las bacterias, los virus, etcétera, si usted quiere conocer y ver directamente el bacilo de Koch que da la tuberculosis, usted necesita ir a un laboratorio, encontrar un microscopio electrónico, usted aprender a ver estas bacterias, estos microbios, y usted podría verlo con sus propios ojos. De la misma manera, si usted quiere investigar estos temas, usted tiene que utilizar la conciencia. La mente, el razonamiento lógico, da para que el ser humano crea ciertas tesis, teorías y también desarrolle las antitesis. Usted puede desarrollar teorías materialistas o teorías espiritualistas, pero algo muy diferente es la vivencia, la experimentación. Nosotros le decimos que para experimentar esto necesita trabajar el ego, necesita trabajar eliminando el ego, desarrollando la conciencia, y esto es parte del despertar de la conciencia. Si no recordamos nuestras vidas pasadas, es porque somos personas comunes y corrientes. Y como somos personas muy ordinarias, tenemos un nivel de ser de conciencia dormida. Pero todos aquellos grandes maestros, iniciados, adeptos, conforme van despertando su conciencia, van recordando sus vidas pasadas. Por último, quiero decirle que está en usted en que estas enseñanzas le motiven, le ayuden a transformar su vida. Lo importante es que usted cambie su nivel de ser, cambie su conducta, su modo de vivir, que usted tenga una visión más profunda de la vida. Recuerde, nuestra esencia es eterna. El cuerpo físico es temporal. Usted no es el vehículo, usted es el conductor. Y recuerde, el vehículo trae fecha de caducidad. El vehículo se puede dañar, se puede chocar, pero el conductor es eterno, es lo trascendental. Señores, dejamos hasta acá nuestro tema. Hemos terminado, los esperamos la próxima semana. Buenas tardes.